A ver, imaginemos por un momento sostener un artefacto súper pesado, casi como un grimorio medieval, con esos diseños intrincados y remaches metálicos. Sí, un objeto que parece que tiene siglos. Exacto. Y esperando encontrar dentro, pues no sé, los arcanos secretos de la inmortalidad o el sentido último del universo, y al abrirlo, lo que hay es un formulario con espacios en blanco para reflexionar sobre los miedos diarios. Es un choque brutal, ¿no? Es una disonancia cognitiva tremenda, un choque absoluto. Y esa es exactamente la premisa del texto que vamos a destripar hoy en esta inmersión profunda. Que además es un tema que psicológicamente da muchísimo de sí. Totalmente. Porque, a ver, existe una fantasía universal. Yo misma la he tenido y creo que cualquier mente curiosa la ha acariciado alguna vez. Ese deseo visceral de poder viajar en el tiempo para entregarnos a nosotros mismos, en nuestra juventud, un mapa. Mapa conceptual. Eso es, un mapa que marque los atajos para evitar el sufrimiento y sobre todo que otorgue un sentido de propósito inquebrantable. Pues bien, hoy vamos a analizar un manual que no solo promete ser ese mapa, sino que utiliza unas tácticas psicológicas fascinantes para hacer que la mente crea en él. Y el material es muy particular. Muchísimo. Se trata de un tomo titulado Sé un héroe, que lleva el logo central en inglés Be a Hero, acompañado del subtítulo Descifra tu grandeza. Vale, vamos a desgranar esto, porque la estética visual es... Es una declaración de intenciones. Sí, es una declaración de guerra contra la lectura casual. Visualmente tenemos un fondo negro, denso, profundo, enmarcado por lo que parecen detalles metálicos oxilados. Y las esquinas ornamentadas. Claro, unas esquinas que recuerdan a la herrería de hace 5 siglos. O sea, te grita la cara que es una reliquia. Y el contraste que mencionas entre este empaque místico y la herramienta introspectiva que realmente es precisamente lo que hace que este texto sea un objeto de estudio tan rico. Uf, ya te digo, es como estar frente a la puerta de una caja fuerte de un banco suizo. O mejor aún, me recuerda esa sensación en un videojuego de rol, cuando, después de horas sufriendo en una mazmorra, encuentras un cofre y dentro hay un tomo legendario. Exacto. Y fíjate que no estamos hablando de un libro en rústica con una foto sonriente del autor en la portada que te dice cómo optimizar tu mañana. Para nada. Desde el instante en que la mirada se posa sobre la cubierta, el lomo y la contraportada, este diseño gráfico está ejecutando una manipulación perceptiva súper calculada. Está secuestrando el arquetipo del viaje del héroe. Eso es. Lo materializa en un objeto físico. Y la contraportada juega este juego sin ningún tipo de pudor. Ya. Es que empieza con 3 imperativos contundentes, en plan, desbloquea la bóveda, abraza el código, vuélvete invencible. Es que la terminología no es casualidad. Y luego afirma directamente, ¿eh? Esto no es solo un libro, es una bóveda sellada con sabiduría, esperando ser abierta. Y yo me pregunto, ¿qué hace este lenguaje de bóvedas y códigos a nivel neurológico antes incluso de que se lea el primer capítulo? Lo fascinante aquí es que crea un sesgo de escasez ¿Vale? y eleva exponencialmente el valor percibido. O sea, a nivel neurológico, cuando a la mente humana se le presenta información en un formato fácilmente digerible o accesible, pues tiende a descartarla. Claro, porque vivimos en la era de la sobreinformación, ¿no? Exactamente. El cerebro filtra y devalúa lo que es ubicuo, lo que está en todas partes. Sin embargo, en el momento en que tú enmarcas el conocimiento como un código oculto dentro de una bóveda, estás activando los circuitos de curiosidad y recompensa. O sea, una bóveda implica que lo que hay dentro tiene muchísimo valor, Lógico, porque si no, nadie se habría molestado en encerrarlo bajo llave. ¿tiene sentido? Psicológicamente, esto transforma el acto de la lectura por completo. Exige un ritual de iniciación. Es decir, no puedes simplemente hojear una bóveda mientras esperas el autobús. No es lectura ligera. Hay que tomar la decisión consciente y activa de desbloquearla. Convierte al consumidor, que normalmente es pasivo, en un iniciado. Un iniciado. Vale, un momento, porque aquí es donde mi detector de humo salta de inmediato y donde creo que el texto camina sobre una línea súper fina. A ver, una vez que hemos desbloqueado conceptualmente esta bóveda imaginaria, nos topamos con las promesas. Afirma que será una brújula para, y cito, reprogramar tu mente, tu corazón y tu vida hacia la claridad, la fuerza y la plenitud. Promesas muy grandes. Gigantes. Menciona áreas de dominio absoluto como maestría emocional, propósito, amor, vitalidad, felicidad. Suena a que al terminar de leerlo vas a levitar por el pasillo de tu casa. Sí, es el típico... Es el típico marketing de gurú vende humos. Y luego viene el gran anticlímax, porque ¿cuáles son las herramientas legendarias para alcanzar esta divinidad? Pues cuestionarios clave,
ejercicios prácticos y herramientas de autorreflexión. Y ahí está el choque. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque, ¿cómo justifica el autor esta desconexión absoluta? O sea, prometer maestría emocional y luego darte un test para rellenar con bolígrafo suena a broma. Totalmente. ¿Cómo logra este texto sostener una promesa tan épica sin que quien lo lee cierre el libro sintiéndose estafado? Pues mira, esa es la pregunta central. Y la respuesta está en cómo el texto emplea el concepto de la reestructuración cognitiva. ¿Vale? Cuéntame más sobre eso. A ver, la disonancia que sientes es real. Rellenar un cuestionario sobre, no sé, ¿por qué te enfadaste con tu pareja el martes pasado? No tiene absolutamente nada de heroico. Es un rollo. Es tedioso, es aburrido y a menudo es doloroso. Sí. Pero el autor es muy astuto. Utiliza explícitamente el término llamado personal a la aventura para glorificar ese tedio. Lo que hace es recontextualizar la fricción. O sea, le cambia el marco. Exacto. Explicado desde la neurociencia del hábito, cuando intentamos cambiar un patrón y fallamos, o cuando nos enfrentamos a un ejercicio introspectivo difícil, nuestro cerebro segrega cortisol. La hormona del estrés. Eso es. Entramos en una espiral de vergüenza, nos decimos que no valemos para esto, y la motivación se apaga al instante. Pero si logras replantear narrativamente esa tarea mundana como el desafío del héroe, cambias por completo la química del proceso. O sea, le pones una capa de pintura épica al sufrimiento de la rutina diaria. Exactamente. Pero es una pintura que altera la estructura misma del edificio. Al enmarcarlo como un viaje mítico, el cerebro empieza a anticipar que va a superar el obstáculo y, por tanto, libera dopamina. Incluso antes de resolverlo. Incluso antes, ¿sí? De hecho, el texto incluye una advertencia muy reveladora al respecto, diciendo que busca recordar que los tropiezos son parte del ascenso, no el final de la historia. Así es como se hackea nuestra biología mediante el lenguaje. Claro. Y si lo piensas en clave cinematográfica, tiene todo el sentido del mundo. En cualquier guión básico de Hollywood, si el protagonista no pierde la primera batalla de forma humillante, la victoria en el tercer acto no sabe a nada. Exacto. El fracaso es estructuralmente necesario. Es que cuando fallamos una dieta o perdemos los estribos en una discusión, solemos pensar que el experimento del desarrollo personal ha fracasado. Y lo abandonamos. Sí, tiramos la toalla. Pero si compramos la premisa de la bóveda, ese tropiezo deja de ser una condena sobre nuestra identidad. Es simplemente el segundo acto de nuestra película. El tropiezo es la prueba de que efectivamente estamos en medio de la aventura. Porque, a ver, si no hubiera monstruos, no habría héroe. Has dado en el clavo. El fracaso se despersonaliza. Ya no eres una persona sin fuerza de voluntad. Ahora eres un héroe, enfrentando la resistencia. Es un cambio sutil pero brutal. ¿Lo es? Esta reestructuración es una de las herramientas más potentes para construir resiliencia a largo plazo. Y esto además nos enlaza de forma muy orgánica con la filosofía central que el material intenta instaurar. Sí, porque el texto hace un esfuerzo titánico por separarse de la industria tradicional del desarrollo humano. Marca una línea divisoria clarísima. Casi hostil, diría yo, con el resto de los libros que podrían compartir estantería con él. Hay un recuadro en la contraportada que dice, y cito, «Hay un lugar muy dentro de ti que recuerda quién eres. No fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para elevarte». ¡Qué potente! Y luego lanza el dardo. Dice, «Este libro no trata de autoayuda, trata de autohonra». Lo presenta como un manual para convertirse en un ser humano plenamente vivo. Pero a ver, siendo cínicos por un momento. A ver. ¿No es esto simplemente un lavado de cara semántico? O sea, cambiar la palabra ayuda por honra suena a truco brillante de marketing para vender el mismo producto a gente que está, francamente, cansada de la palabra autoayuda. Podría parecer un mero juego de palabras, desde luego. ¿Verdad? Sí, pero si conectamos esto con el panorama general a nivel sociológico y psicológico, la verdad es que desmonta el modelo económico sobre el que se asienta toda la industria de la autoayuda. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues mira, durante décadas, el mercado del desarrollo personal ha dependido del modelo de la persona rota. Uf, la persona rota. La premisa oculta siempre es, te falta algo. Tienes un defecto, estás incompleto, no eres suficiente y oye, por suerte, mi libro es el pegamento que necesitas para arreglarte. Claro, te crean la necesidad. Ese modelo funciona comercialmente porque genera ansiedad en el consumidor, pero acarrea un estigma paralizante. Admitir que consumes autoayuda implica de alguna manera confesar una deficiencia. Ya, como decir que estás estropeado. Entonces, ¿qué significa todo esto de la autohonra? Pues que al introducir el concepto de la autohonra, el texto da un giro de 180 grados a la motivación humana.
Ya veo. Si partes de la autohonra, la premisa de que estás roto desaparece por completo. Si asumes que no fuiste hecho para encajar, sino para elevarte, básicamente estás diciendo que la grandeza viene instalada de fábrica. Exactamente. No hay que adquirir ninguna pieza nueva en el mercado. Solo hay que quitarle el polvo y el óxido a lo que ya está ahí. Es brillante porque elimina de un plumazo la vergüenza. La borra del mapa. Ya no buscas mejorar porque te odias o porque te avergüenzas de tu situación, sino porque sientes el deber moral de hacer justicia a un potencial enorme que ha estado dormido. El combustible cambia radicalmente. Pasas de huir del miedo a perseguir la nobleza. Precisamente. Y ese cambio de paradigma está intrínsecamente ligado al diseño del que hablábamos al principio. Lo de los colores y eso. Sí, fíjate en cómo el texto une esa filosofía de la autohonra con el objeto físico en sí. Hay una línea que es pura poesía simbólica que dice: cada página negra refleja tus sombras, cada lección dorada restaura tu luz. Madre mía. Y menciona que el viaje aborda superar el miedo, el fracaso, el propósito y el poder. Esto es una aplicación directísima de la psicología junguiana, específicamente del trabajo con la sombra. Vale, detengámonos ahí un segundo porque el concepto de la sombra suena fascinante, pero a veces peca de ser un poco abstracto para quienes nos escuchan. Sí, a veces es denso. ¿Cómo funciona exactamente esto de reflejar sombras en páginas negras y extraer luz dorada? ¿Cuál es el mecanismo psicológico real detrás de esta metáfora visual tan poética? Pues a ver, en la psicología analítica de Carl Jung, la sombra engloba todas esas partes de nuestra personalidad que reprimimos, las que ignoramos o escondemos porque nos causan vergüenza moral o dolor. O sea, lo que no queremos que nadie vea. Eso es. Hablamos de la ira, el egoísmo, la envidia, los miedos inconfesables. Normalmente las personas gastan una cantidad inmensa de energía psíquica intentando mantener esa sombra bien encerrada en el sótano de la mente. Es agotador. Lo que el diseño del libro propone, con esa paleta tan específica de páginas negras y detalles dorados, es normalizar la confrontación con esa parte. Al decir que la página negra refleja tu sombra, legitima esa oscuridad. Te da permiso para sentirla. Exacto. Te dice: no huyas de tu ira o de tu miedo, míralos de frente. Y la lección dorada simboliza la alquimia psicológica. No se trata de amputar tu ira para ser, entre comillas, bueno, sino de entender qué límite tuyo ha sido cruzado y transformar esa ira en asertividad. Eso es extraer el oro de la sombra. Es alucinante. Es como si el libro mismo fuera un espejo interactivo de obsidiana. O sea, al sostener esa página negra y rellenar un cuestionario que aparentemente es súper mundano, quien lee está realmente cartografiando su propio sótano mental. Mapeando su propia oscuridad. Y el oro no viene de ignorar el miedo y poner una sonrisa falsa, sino de pasarlo por el tamiz de la conciencia. Esa es la clave. Pero claro, si nos quedamos solo en este trabajo de integración de sombras, en mapear la mente y el corazón en solitario, corremos el riesgo de caer en un narcisismo típico del desarrollo personal, ¿no? Donde el individuo solo se mira al ombligo y se olvida del mundo. Un riesgo muy común, sí. Y aquí es donde el texto vuelve a dar un giro de volante salvaje, porque hacia el final, la escala de la narrativa se dispara de una manera vertiginosa. Así es. Es el momento en el que el arquetipo del héroe exige su culminación lógica. A ver. Porque el viaje de autodescubrimiento siempre comienza en el aislamiento, pero carece de sentido si el héroe no regresa a la aldea con el elixir para curar a los suyos. Qué buena metáfora. Y el texto introduce aquí su concepto definitivo, que es el sacramentum. Aconseja que, frente a la duda en los momentos difíciles, hay que aferrarse a este juramento sagrado, recordando que, y cito, no estás perdido, te estás convirtiendo. ¿Qué frase? Pero lo crucial es el propósito de ese juramento. Dice que es para mejorar, proteger e inspirar a la humanidad y salvaguardar el mundo que compartimos. Menuda escalada de responsabilidad. O sea, pasamos de gestionar la ira en un papel negro en el salón de tu casa a tener que salvaguardar el mundo. Es imposible no pensar en el peso inmenso de un juramento así como el de los caballeros en las leyendas antiguas. Es que es un compromiso enorme. Claro, es la diferencia psicológica entre alquilar un piso o firmar una hipoteca vitalicia. Si alquilas un concepto de mejora personal, como quien se descarga una aplicación de meditación en el móvil, el nivel de compromiso es superficial. Te das de baja y punto. Exacto. A la mínima que se rompe la tubería metafórica, cancelas la suscripción y te mudas a otra filosofía más fácil. Pero el sacramentum es firmar una hipoteca con el edificio entero de tu propia psique y, por extensión, con la sociedad. Te obliga a comprar la responsabilidad. Si algo se rompe, tú eres el dueño, lo arreglas. Eso plantea una pregunta importante. ¿Por qué llevar esto a un nivel global?
¿por qué el autor no se conforma con que el lector alcance la paz mental y ya está? Pues porque desde el punto de vista de la biología evolutiva y la sociología, el ser humano es una especie profundamente tribal. Cierto. Nuestra recompensa psicológica de mayor calibre, la que de verdad genera los lazos de significado más fuertes en el cerebro, no es el éxito individual, es la utilidad para la tribu, el sentido de pertenencia. El saber que te necesitan. Exacto. En la sociedad moderna nos enfrentamos a niveles altísimos de alienación. Un libro de autoayuda tradicional te ofrece una cura solitaria para un problema solitario. Te aísla más, en el fondo. Pero este texto, al apelar a un movimiento y exigir que te prepares para inspirar a la humanidad, está hackeando nuestra necesidad evolutiva de ser indispensables para el grupo. Ofrece el máximo galardón social que existe, que es formar parte de una élite dedicada a una causa noble. Y fíjate que el material ancla este concepto tan etéreo en algo súper contemporáneo y tangible. Incluye un llamado a la acción directo. Dice, haz el juramento, únete al movimiento, recorre el camino y conviértete en el héroe que naciste para ser. Te empuja a la acción. Y proporciona una puerta de entrada digital, una URL ahí súper prominente, que es www.beahero.world. Acaba de sacar a quien lee de las páginas físicas de ese grimorio solitario y lo ha lanzado a una comunidad global. Es una arquitectura persuasiva redonda. Absolutamente redonda. Empieza aislándote frente a una bóveda mística que debes abrir en la intimidad de tu cuarto, te hace bucear en tu sombra y culmina diciéndote que todo ese sufrimiento era entrenamiento militar para que ahora te unas a un ejército de héroes que protegen el mundo. Es la sublimación perfecta del instinto gregario. Al dotar al esfuerzo personal de una trascendencia global, el dolor individual adquiere un significado mucho mayor. Y como bien sabía Viktor Frankl con la logoterapia, el sufrimiento que encuentra un significado deja de ser sufrimiento. Se convierte en sacrificio. Eso es, se convierte en sacrificio. Ese es el verdadero poder detrás de todo este andamiaje conceptual. Si la persona interioriza que su salud mental, su vitalidad y su maestría emocional no son solo para su propio confort. Quiero decir que no son solo para su comodidad, sino requisitos indispensables para salvaguardar a su entorno. La probabilidad de que abandone el proceso ante el primer tropiezo disminuye drásticamente. Drásticamente, sí. No te rindes porque otros dependen de ti. Claro. Y bueno, para ir cerrando el círculo de este análisis a fondo, el texto de la contraportada, justo al lado del código de barras, como si quisiera anclar toda esta grandilocuencia a la cruda realidad física de la compra, termina con una cita categórica. El golpe de gracia, un golpe de mazo final. Dice, lo único que queda por temer es tu propia grandeza. Es una de esas frases que resuenan, que se te quedan pegadas en el paladar mental mucho después de cerrar el libro. Es una frase diseñada para incomodar, desde luego. Y creo que es el momento perfecto para volver a esa fantasía de la máquina del tiempo con la que empezamos hoy. Hemos visto cómo este material coge el desarrollo personal y lo transforma mediante un diseño de bóveda, cómo replantea el esfuerzo como una épica y rechaza la autoayuda para apostar por la autohonra y el sacramentum global. Efectivamente. Si el objetivo era encontrar un mapa conceptual que otorgue claridad absoluta, este texto propone uno donde las coordenadas no son externas sino internas. Totalmente. Y nos demuestra algo vital para cualquiera que nos escuche. Revestir nuestras batallas cotidianas con la estructura mítica del viaje del héroe no es un capricho estético, ni siquiera es una simple técnica de ventas. Va mucho más allá. Es un imperativo de supervivencia psicológica, porque las narrativas que nos contamos a nosotros mismos determinan la realidad que somos capaces de soportar y, en última instancia, transformar. Ya, es que si logramos fabricar esa máquina del tiempo y viajamos al pasado para entregarnos un mapa, tal vez ese trozo de papel no tendría los números de la lotería, ni tendrías instrucciones detalladas sobre qué carrera estudiar o qué relaciones evitar. Sería algo mucho más profundo. Quizás el mapa sería simplemente la confirmación de esa última frase de la contraportada. Y quiero dejar a quienes nos escuchan hoy con esta reflexión, porque esconde una trampa psicológica maravillosa. A ver, cuéntanos. Pues inyecta la creencia de que ya poseemos esa grandeza interior instalada de fábrica y que tenemos la capacidad absoluta de ser el héroe invencible de nuestra propia historia. Suena empoderador, claro. Suena genial, pero pensemos en las consecuencias lógicas de eso. Si aceptamos esto como una verdad fundamental en nuestras vidas, ¿qué pasa con nuestras excusas? Buena pregunta. Claro, si no estamos rotos de fábrica, ya no podemos culpar a nuestros defectos irreparables, a la mala suerte o a las circunstancias por nuestra inacción. Si compramos la premisa de que tenemos el potencial de un héroe durmiendo dentro, perdemos instantáneamente la comodidad,
ese cálido abrazo de la mediocridad justificada. Te quedas sin escudo. Te quedas a la intemperie. Entonces, es posible que la afirmación de la contraportada sea literalmente cierta, que nuestro mayor terror no sea realmente el fracaso, ni el rechazo de la tribu, ni siquiera el dolor físico. Sino el éxito. O más bien, podría ser que nuestro miedo más paralizante sea el peso aplastante de asumir la responsabilidad total, absoluta y aterradora que conlleva aceptar nuestra propia grandeza. Es para pensarlo desde luego. Porque piénsala bien, si tú eres el héroe designado y tienes el código en tus manos, si el mundo arde, salvar el día depende única y exclusivamente de ti. Y tal vez, darse cuenta de eso, aceptar girar la llave y abrir esa bóveda, sea el acto más aterrador y a la vez el más liberador que un ser humano puede llegar a experimentar.